The Network, una plataforma de información y entretenimiento con una programación dirigida a toda la familia. Salud. Que ella tuvo un desequilibrio completamente grande de vitaminas. Música. Eres amado, he sufrido y he llorado. Consejos. La felicidad es una decisión y definitivamente eso lo puedes decir tú todos los días de tu vida. Lo más viral. Ahí viene, ahí viene. Transmitiendo desde nuestros estudios desde la ciudad de Miami para todo el público latino en los Estados Unidos y el mundo. A medida que tú te conectas con tu talento, en esa medida vas a fortalecer tu confianza en ti mismo. Queríamos hacer una reunión entre cubanos y venezolanos que queremos un fin común, que es la libertad de nuestros países. Y toda una completa programación al alcance de tu dispositivo móvil favorito. BM, The Network. Gente con propósito. Esta es una conexión gracias a Mile Autosell. Miles Autosell fue fundado con la finalidad de ayudar a todas las personas a conseguir un vehículo en un lugar donde no te hagan trampas y donde te sientas en confianza. Este es un dealer donde usted conseguirá lo que usted necesita, el financiamiento, la ayuda, la asesoría, todo para que usted haga realidad su sueño de tener el carro que necesita. Hola, hola, un gusto saludarlos. Bienvenidos a su programa Gente con Propósito por aquí, por BN Network. Bueno, por fallas técnicas no pudimos empezar a las 8 de la noche, pero ya se solucionó, gracias a Dios. Cosas que se escapan de nuestro control, pero aquí estamos. Lo importante es con lo que contamos. Lo importante es que ya regresamos y podemos desarrollar el programa de hoy. La semana pasada hablamos sobre el estrés, sobre las implicaciones del estrés, sobre el impacto del estrés en la salud, en nuestra salud emocional, en nuestra salud física. Y hoy vamos a hablar un poco sobre las enfermedades psicosomáticas para seguir el hilo conductor de lo que comenzamos analizando y conversando, además con un invitado de lujo como el médico cirujano, el doctor Juan Castillo, que hoy también estará con nosotros para seguir desarrollando un tema que tiene mucha tela que cortar. Yo estoy muy interesado en estos temas porque yo siempre he dicho que la salud es la mayor riqueza con la que contamos. Quienes me conocen saben que lo que me limito a decir en un cumpleaños es te deseo salud. Para mí, pues eso es lo más importante, el desearle salud a una persona porque sé que eso es riqueza, eso es algo invaluable. Y más cuando tú ves, y seguramente usted también tiene gente cercana, que hoy en día lucha contra una enfermedad difícil, que hoy lucha contra una enfermedad incluso terminal. Hay gente que desearía poder contar con la salud y con la fortaleza que usted tiene hoy, que yo gracias a Dios tengo, y eso me genera a mí un compromiso. Yo he estado muy cerca, estoy expuesto por mi trabajo a conocer muchos casos, a tratar de hacer mi trabajo desde el punto de vista psicológico y ayudar e inspirar a matrimonios, a familias. Una de las cosas que más impacto me genera es cuando tú ves a niños que sufren de cáncer, niños que están empezando a vivir y que ellos no hicieron nada seguramente para merecer esa enfermedad y está ahí, se instaló en ellos y luchan y sus padres luchan con todas sus fuerzas. Yo recuerdo el caso de una pareja amiga que su hija de 11 años le diagnosticaron cáncer en los ovarios. Y una niña de 11 años, ¿en qué piensa un niño de 11 años? Una niña de 11 años, en vivir, en aprender, en entender la vida, en darle rienda suelta a su curiosidad. Pero ahí está, se le detectó algo que se escapó de su control. Bueno, afortunadamente lucharon y gracias a Dios esa niña se ha salvado y goza de salud en este momento, pero con muchos condicionantes. Pero hay otros niños que no corren con la misma suerte. Entonces, a mí el tema de la salud siempre me lleva a una profunda reflexión, porque si contamos con ella, tenemos la fuente de poder para vivir, la fuente de poder para transformar, la fuente de poder para crear, la fuente de poder para innovar. ¿Cuánta gente hoy en día no cuenta con todos los miembros de su cuerpo? Hay gente que no tiene brazos, hay gente que no cuenta con piernas, hay gente que está muy, de alguna manera reducida desde sus capacidades físicas y aún así van y dan todo, aún así construyen una vida, aún así muestran su pasión por la vida. Y es donde yo no entiendo
Yo no lo comprendo cómo hay gente que goza por lo menos con una salud plena y aún teniendo salud, aún contando con todos los órganos de su cuerpo, con todas las partes de su cuerpo, tienen una actitud terrible ante la vida. Pareciera que odian el vivir, pareciera que nada les interesa, que nada les motiva. Y esas son las contradicciones existenciales de la vida que uno a veces no entiende, porque yo creo que nos olvidamos de ser agradecidos. Por eso yo siempre lo he dicho y se lo he comentado a colegas y cuando tú hablas en intimidad con gente, que los que gozan de salud, los que gozan con todo lo básico que se necesita para vivir, debemos actuar con agradecimiento. Es decir, yo le doy gracias a Dios porque estoy aquí, me siento con fuerza, me siento con ganas de vivir y yo correspondo a esa bendición tratando de poner mis talentos al servicio del mundo. Y la pregunta es, ¿tú también lo estás haciendo? Porque no tengo dudas que una de las mejores terapias para curarnos desde lo emocional es el dar, es el entregar, es el olvidarnos un poco de nosotros mismos. Como me dijo un familiar que además es médico, la mejor cura que tenemos es cuando nos olvidamos de nosotros por un rato y comenzamos a pensar en otros. O como decía un famoso psiquiatra ante la pregunta a qué se debía su gran fama y su gran éxito con los pacientes. Y él decía, porque yo siempre le recomendaba a los pacientes que entraban a mi consultorio que una de las mejores terapias que yo le podía recomendar a ellos era salga del consultorio, cruce la avenida, cruce la calle y ayude a alguien. Entonces yo creo que en el dar hay un poder sanador, en el dar hay un poder que nos transforma y en el agradecimiento también. Por eso le pido que hagamos conciencia sobre eso. Si usted puede, por supuesto, estar pasando por dificultades, pero pregúntese, ¿goza de salud? Y cuando digo que si goza de salud, me refiero a si usted en general está bien, porque mucha gente no lo está. Y si usted lo está, ya eso es una bendición, ya eso es un privilegio, y usted debe mantener, cuidar y sostener esa condición. Hay gente que se enferma y no pidió estar enferma y no hizo nada para estar enferma. Hay gente que ha trabajado para enfermarse, bien sea porque no se recupera, bien sea porque no se alimenta bien, bien sea porque nunca entendió el propósito de su vida, porque nunca puso límites, porque se llenó de excesos en su vida. Sea cual sea la realidad, lo importante es comenzar a tener conciencia a partir de ahora. Y ese a partir de ahora nos va a llevar a una visión distinta de la vida. Vivir una vida que no nos pertenece nos hace daño. Vivir una vida que no nos pertenece nos va generando una muerte lenta, que en algún momento no nos permite conocer nuestra mejor versión, porque la única forma de conocer nuestra mejor versión definitivamente es teniendo conciencia de talento. Y esa conciencia de talento, como lo he dicho muchas veces, lo da la posibilidad de que te conectes con tu propósito. El propósito es el ánimo y la intención de hacer algo. Es en el propósito donde está la energía de nuestra vida. Es en el propósito donde está la posibilidad de sentir que tengo razones para seguir adelante, para sentirme útil. Y ya eso nos motiva, ya eso de alguna manera nos inyecta fuerza. Y esa fuerza nos permite irradiar el entusiasmo que tenemos por la vida a pesar de las dificultades. También lo he dicho aquí en muchas ocasiones. Los problemas nunca se van a acabar, pero las soluciones tampoco. Repito, los problemas nunca se van a acabar, pero las soluciones tampoco. Y eso significa de que el optimismo esperanzador, el optimismo racional, te permite recordar que a pesar de las vicisitudes, a pesar de las dificultades que podamos estar viviendo, siempre se va a conseguir una alternativa para poder salir adelante. Y de esa manera no llenarnos de ansiedad o de una ansiedad prolongada que golpee las paredes de nuestro organismo, que golpee órganos importantes de nuestro organismo que nos puedan generar algún tipo de patología, algún tipo de enfermedad. Entonces, hoy yo quiero dedicar tiempo y por eso me gustaría que si tienes las preguntas que tengas ya, hay gente que comenzó a escribirme al privado, a mi WhatsApp, enviándome preguntas que le gustaría que el doctor que me acompaña hoy, Juan Castillo, pudiera responder y que juntos pudiéramos conversar sobre eso. Entonces, anímese a escribir
Incluso tenemos preguntas de la semana pasada que vamos a comenzar a darle respuesta también, porque se quedaron muchos temas pendientes, porque el tiempo no nos alcanzó. O sea, esa es la razón por la cual decidimos hoy hacer una segunda versión de este tema para profundizar un poco más. Y bueno, quiero recordarles mi libro Gente con Propósito. Parte de estos temas que nosotros conversamos aquí tienen que ver con mi libro. Incluso hay una parte en la página 78, porque sé que mucha gente que me sigue de distintas partes del mundo tiene este libro. Gracias a Dios, y les cuento que ya viene la 5ª edición de mi libro, ya se acabó la 4ª edición en Venezuela, ahí están todos los lugares donde usted puede conseguir mi libro, ya hay en muchas librerías que usted ve en pantalla se ha agotado, pero estamos trabajando duro para poder volver a equipar las distintas librerías de Venezuela, pero usted lo puede conseguir por Amazon, desde cualquier parte del mundo, y aquí en Estados Unidos se pone en contacto por el privado y le decimos a dónde puede ir para que lo pueda adquirir. Pero hay una parte del libro, y sobre eso vamos a seguir profundizando, que tiene que ver con la recuperación, porque la semana pasada hablábamos que yo consideraba, era una opinión muy personal, que es muy difícil hablar de que existen fórmulas para eliminar el estrés. O sea, yo soy de los que piensa que convivimos con el estrés todos los días, pero que sí tenemos que aprender a cómo recuperarnos. Eso es importante, esa palabra es fundamental, a cómo recuperarnos del estrés y a cómo regularlo, que ese es el objetivo. Más que buscar eliminarlo, y decía estas palabras, quien te venda la idea de que hay fórmulas para eliminar el estrés, a mi manera de ver, te está vendiendo humo, porque el estrés es una reacción que tenemos a veces ante cambios de entorno, ante circunstancias de vida, y el estrés está allí amenazando permanentemente, y mucho más cuando hay transiciones en tu vida. También decía la semana pasada que los venezolanos estamos sometidos no solo a un estrés propio de vivir en Venezuela, sino que también el venezolano que está saliendo de Venezuela, el mismo proceso de emigración genera una situación de estrés adicional. Para ambas situaciones es muy importante entender que está sometido a importantes niveles de estrés. Entonces, no hay forma de evitarlo, porque no hay forma de no sentir cierta presión y estrés por el hecho de tener que haber abandonado tu vida, tu casa, tu espacio, tu hábitat. Eso genera en sí un impacto emocional. Eso no se discute. Aquí el tema es cómo me recupero de ese impacto emocional y cómo regulo para que eso no se mantenga, no se sostenga en mi organismo, no me genere altos niveles de cortisol que afecten mi sistema inmunológico y comiencen a hacerme vulnerable ante muchísimas enfermedades. Entonces, ante eso hemos hablado de que hay alternativas de recuperación a través del ejercicio, a través de la alimentación, a través de la activación hormonal, la oxitocina, la serotonina, la endorfina, las hormonas vinculadas al placer, las hormonas vinculadas a la alegría, al gozo, a la amistad, al amor, y que en la medida que conocemos nuestro organismo vamos a tener más posibilidades de poder lograr la recuperación y la regulación del estrés en nuestra vida, que nos va a permitir tener una vida más equilibrada y que en consecuencia te va a permitir proteger tu organismo de todas esas altas cantidades de cortisol o de impactos propios del estrés. Aquí en mi libro Gente con Propósito, en la página 78, si lo tienen, porque recuerden que siempre yo les digo, busquen su lapicito, su papelito, escriban, tomen nota. Yo hablo sobre el tema de la recuperación. Y en el 1, 2, 3, en el cuarto párrafo de la página 78 de mi libro Gente con Propósito, yo digo que cuando no logramos recuperarnos de la cantidad de emociones tóxicas que comenzamos a disparar como consecuencia de la no recuperación efectiva, empezamos a manifestar el mal humor, la irritación, la falta de concentración, la apatía, el estrés crónico, la falta de creatividad, el pesimismo crónico y enfermedades psicosomáticas. Ahí está, la consecuencia de no saber cómo recuperarme y cómo regular. Cuando yo estoy con estos síntomas es porque ya estoy estresado. Y el peligro del estrés es que activamos el simpático, que eso lo vuelve a explicar hoy el doctor, que forma parte del sistema nervioso, y esa activación permanente es la que puede generar daños en nuestro organismo, de los cuales más adelante nos podemos arrepentir. Entonces, bueno,
Yo no voy a esperar más porque ya el doctor Juan estuvo la semana pasada, yo lo quiero presentar, el doctor Juan Castillo, para que comencemos a conversar. Espero sus preguntas, yo voy a chequear por acá, voy a redirigirme por aquí a ver si están ustedes conectados. Y voy a estar monitoreando por aquí por la computadora sus inquietudes, sus preguntas para saber qué piensan. Y pedirle al doctor Juan Castillo, que nos acompaña hoy, que podamos hablar sobre el tema de la fibromialgia, profundizar sobre el tema y de las enfermedades osteomusculares, muchas de ellas consecuencia de ese estrés crónico y de esas enfermedades psicosomáticas que atacan nuestro organismo, que atacan nuestro cuerpo. Doctor, médico especialista en lesiones del deporte, bienvenidos a Gente con Propósito. Un placer tenerte de nuevo. Y bueno, como se lo dije, quería que regresara para que pudiera explicar a mayor profundidad, porque la gente quedó picada la semana pasada, porque muchas preguntas llegaron después del programa, muchísimas, que vamos a ir despejando poco a poco, y por eso quiero que aproveche este tiempo y comencemos a hablar de las enfermedades osteomusculares, de la fibromialgia, y lo más importante, además del diagnóstico, es cómo superarlas. Buenas noches, José Jacinto. Gracias por la invitación nuevamente al programa. Y bueno, evidentemente las enfermedades desde el punto de vista de los trastornos emocionales que te van a conllevar a padecer de una patología desde el punto de vista osteomuscular, pues se han venido, hay muchas teorías y muchas patologías que han abarcado este tipo de trastornos, pero generalmente es una disfunción que se produce entre lo emocional y una expresión física de lo que es la patología. Por ejemplo, hablar de la fibromialgia, que es una patología desde el punto de vista con un trastorno osteomuscular que afecta articulaciones, a pequeñas y grandes articulaciones, y que además hay un trastorno en cuanto a lo que es la percepción del dolor de la persona. Entonces, esa percepción del dolor de la persona hay que relacionarlo también con estados emocionales que causan ese desequilibrio en cuanto a lo que es la percepción del dolor y la realidad en cuanto a varios factores, entre esos factores ambientales o el conjunto de signos y síntomas que el paciente exprese durante su evaluación. Entonces hay que tener un equilibrio muy importante en cuanto a lo que es el flujo hormonal, el desequilibrio y sobre todo lo que lo está produciendo, ¿entiendes? Porque es una enfermedad psicosomática, pero también es una enfermedad que está causada o asociada a factores como es el estrés. Entonces, un manejo inadecuado entre lo que es lo emocional puede traducirse en la aparición de trastornos, en este caso, dolor de una articulación, rigidez, entumecimiento y sobre todo la limitación que va a causar en el tiempo esa patología a las personas que la padecen. O sea, sí. Qué bien, doctor. Ahora, ¿cómo podemos orientar a la gente que está en sintonía con nosotros el hecho de decir cómo sabe una persona que está ante un cuadro de fibromialgia? Es decir, cuáles son las características o los síntomas, perdón, que una persona presenta y que debería llamar su atención para ir al médico. Y de ser así, ¿qué tipo de especialista la persona tiene que buscar y por qué es importante ir lo más pronto posible a tratar de buscar la ayuda de un especialista? Interesante esa pregunta, José Jacinto. Generalmente el signo de alarma o el signo cardinal en la fibromialgia es el dolor. El dolor no es más que la expresión de un síntoma desde el punto de vista subjetivo que la persona refiere, pero hay veces lo han catalogado según el paciente, lo asume como normal. No es normal que una persona tenga un dolor por 10 o 15 días, eso no es normal. Eso es más, y vuelvo y repito, es más que la expresión de la aparición o de una enfermedad que está oculta, ya que la fibromialgia también se conoce como la enfermedad invisible. Entonces, lograrla diagnosticar es en verdad un vía crucis, ya que la persona no llega al médico adecuado y sobre todo que también su correlación con otras enfermedades persistentes, que pueden ser la expresión de otras enfermedades. Entonces es muy importante tener en cuenta dolor generalizado, además que hay una percepción del dolor o una alteración de cómo la persona ve ese dolor, rigidez articular, es importante, entumecimiento,
espasmos musculares, generalmente ocurren en la madrugada o a tempranas horas, cansancio, agotamiento y sobre todo que eso te lleva a un síndrome de fatiga y en algunos casos de depresión. Doctor, ¿y qué diferencia hay entre fatiga crónica y fibromialgia? ¿Es lo mismo? Ambas son entidades que tienen clínicas muy parecidas, o sea, en tanto signos y síntomas, pero generalmente la fibromialgia es una entidad que es idiopática, o sea, no hay una base científica de que diga, mire, es producto de esto. Se sabe que es una asociación y una expresión de signos y síntomas, como es el caso de la fibromialgia, hay una percepción de la alteración del dolor y su diagnóstico se basa en cuanto a pruebas de puntos gatillos. O sea, siento que un punto gatillo es una zona del cuerpo donde más te duele. Entonces uno va haciendo la evaluación en cuanto a esos puntos gatillo y va acumulando y va sumando unos puntos que te dicen, mire, estamos entre la presencia de una fibromialgia o un síndrome de fatiga crónica, ya que sus bases generalmente están sustentados del punto de vista emocional o mental. Okay. Pero son enfermedades que no son irreversibles y sobre todo que no son degenerativas. Cosa muy diferente con lo que pasa con la esclerosis múltiple. Que ahí ya vamos a entrar en la diferencia, pero para que nos puedas explicar la diferencia, pero tenía otra pregunta con respecto a eso. Un dolor de cabeza permanente, un dolor de cuello permanente, que son síntomas muy comunes. Estoy tratando de pensar esos síntomas comunes en la gente, que mucha gente los tiene. Yo recuerdo el caso que lo citaba el programa pasado, que te lo comentaba, de una amiga que vivió una época de estrés muy grande en su matrimonio y que aquello le desarrolló, en aquel momento le diagnosticaron fatiga crónica, pero porque no se sabía lo que hoy se sabe de la fibromialgia, pero ella recuerda que era tan elevado su nivel de estrés, de ansiedad, producto de las dificultades que estaba teniendo en su hogar, que ella prácticamente no se podía levantar de la cama, doctor, no se podía levantar. Pareciera que aquello la paralizó desde el punto de vista muscular. Estamos hablando de una mujer profesional, deportista, una mujer joven. Pareciera entonces que esta es una enfermedad que no respeta las edades, o esto se sitúa en ciertos intervalos de edades, o esto le puede dar a cualquier persona que lamentablemente desarrolle un alto nivel de estrés. Bueno, generalmente esta enfermedad ocurre en un porcentaje elevado en las mujeres. Entonces vamos a tener que, esta es una patología que, como tú nombras el caso de la persona que la sufrió, generalmente es muy discapacitante o incapacitante en el tiempo, ya que viene de la acumulación y suma de molestias como es el dolor, un dolor que no mejora con analgésico, antiinflamatorio ni con terapia, y sobre todo que como hay un dolor va a haber una alteración en el trastorno del sueño y va a haber una percepción anormal porque ya la persona no puede descansar. Al no poder descansar, José Jacinto, pues va a ser una persona que va a tener problemas de concentración, va a tener trastorno en la parte emocional y sobre todo en la parte del carácter, y todo eso es un caldo de cultivo para que se instaure una enfermedad desde el punto de vista que es emocional, pero con factores y desencadenantes a nivel físico. Entonces es importante lograr que esta es una patología que se maneja con un equipo multidisciplinario. El apoyo psicológico es muy importante, José Jacinto, el apoyo nutricional, la dieta y sobre todo la asociación de una actividad deportiva desde el punto de vista de que la persona se logre depurar de ese estado de estrés o ansiedad en que se encuentra y sobre todo atacar o evaluar o identificar el factor que desencadena esa patología. Incluso, eso quiere decir, doctor, que desarrollar un estilo de vida sano en donde tomes el control de tu vida. Y cuando yo digo tomes el control de tu vida, me refiero a todas las facetas, a la faceta alimenticia, a la faceta espiritual, a la faceta emocional, a la faceta fisiológica. Es decir, es tomar el control absoluto de mi vida y entender que yo soy responsable de mi templo, ¿no? de mi hogar, de mi casa, que es esto que se nos fue dado para vivir. Porque esto es, como dice alguien por ahí, una caja que nos fue dado para cumplir nuestro propósito en este mundo. Hay que tener conciencia sobre eso. Y parte es lo que tú estás diciendo, que ojalá que la gente que nos ve pueda tomar reflexión al respecto y pensar si alguna de las cosas que el doctor ha manifestado como síntomas, usted siente que las viene padeciendo desde hace tiempo, lo más lógico, lo más recomendable es que usted vaya a un especialista que es un traumatólogo, ¿no, doctor? ¿Qué tipo de especialista
se tendrían que buscar en estos Es un casos? equipo multidisciplinario, pero realmente siempre la persona o el paciente que viene padeciendo esta alteración al especialista que debe llegar es el último que consulta, ¿entiendes? Pero generalmente llegan primero a la consulta de medicina interna, luego a la consulta de traumatología, pero el especialista como tal es el reumatólogo. En conjunto con el equipo multidisciplinario, como te lo nombré anteriormente, psicólogo, nutricionista, la parte de rehabilitación y fisioterapia y fisiatría, para lograr disipar o ir eliminando todas esas fatigas musculares que se acumulan producto de una enfermedad en el tiempo, porque esta es una enfermedad que es en el tiempo. O sea, sí. Además que también coexiste con otras patologías como hipertensión arterial, diabetes, síndrome de desequilibrio hormonal, ovario poliquístico y una serie de enfermedades que ocurren por alteración de lo que hemos venido hablando, del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Entonces, como no hay una regulación en cuanto a al equilibrio hormonal, se pierde ese equilibrio, la homeostasia, en lo que es en el medio interno y empieza a disparar de forma inadecuada flujo hormonal, y cuando eso no se logra equilibrar, ya que la persona pues ya perdió la parte psíquica o mental de lograr equilibrar el agente estresor, pues se pierde el equilibrio. Doctor, tengo la impresión, y esta también fue una pregunta que me llegó vía WhatsApp, y yo también la he tenido, que no todos los médicos están preparados para entender cuándo hay que abordar la patología del paciente de esta forma. Es decir, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué porcentaje de colegas entienden que la raíz de muchas enfermedades no solamente tienen su origen en lo fisiológico, sino tienen su origen en lo emocional? Es muy común, porque es una de las preguntas que me han hecho y comentarios que te hace la gente, que hay médicos que no manejan estos conceptos. Es decir, que asumen que si usted tiene un problema, un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza y con una pastilla se le va a quitar y punto. Y si hay que operarlo, se opera y ya. Pero prácticamente tratan de anular el hecho ya demostrado científicamente de que gran parte de las enfermedades tienen una raíz en situaciones emocionales y psicológicas, y que por eso es importante la búsqueda del equilibrio para que la persona pueda gozar de salud. ¿Qué crees tú que pasa, digamos, en tu gremio, que hace que algunos médicos tengan esta visión y este manejo tan diferente? Porque mucha gente sale insatisfecha de consulta. Es decir, mucha gente llega a consulta y en vez de encontrarse con un médico que trata de conectarse con la realidad de vida de esa persona, lo que hace es que encuentra, bueno, a mí me ha pasado, ¿cuántas veces no me ocurrió? Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, yo sufrí fuertemente de acné, muchísimo. Y yo estaba, obviamente, como cualquier joven que está en los 22 años, desesperado por no querer ver su cara desfigurada, lo que le pasa a muchísima gente. Y yo recuerdo, a mí nunca se me olvida, que fui a las Mercedes en Caracas, no voy a nombrar la clínica para no ir más allá, y aquel dermatólogo nunca me vio a la cara. Doctor, nunca me vio a la cara. O sea, yo entré... Tenía miedo. Yo no sé, no, es que no era porque, yo me imagino que ya había visto una cantidad de gente. No, es que él no estaba interesado en ver a nadie, en hablar con nadie. Yo necesitaba no solamente que alguien me diera un récipe. Él nunca me vio, me dijo, escribió el récipe y me dijo, toma. Y cuando yo fui a ver, le dije, ¿sabes lo que yo hice, doctor? Ya con mi rebeldía per se, le hice así, le tiré el récipe. Y le dije, a mí no me interesa venir aquí a consulta y que tú me trates como si yo fuera una cosa, yo vengo aquí a interactuar contigo. Y le tiré su récipe y me fui. Recuerdo que yo empecé en una búsqueda de un médico con el que me conectara, pues para mí eso era importante, y ocurrió. Y después, bueno, el proceso se venció. Pero ¿qué ocurre? Porque a veces esa desconexión, esa empatía entre el paciente y el médico, Sí, es tan importante en este tipo de patologías. No, evidentemente que es así, José Jacinto. Lo que pasa es que lo que es la parte clínica y la parte quirúrgica, pues no, o sea, no es que sea una medicina diferente que la otra, simplemente que muy importante en este tipo de patologías es el interrogatorio, la anamnesis o la historia médica con que usted extrae los datos o como interroga al paciente. Entonces, si es un traumatólogo que se limita a operar o a recoger el examen físico en base a una articulación o en base a una patología osteomuscular, se va a dedicar a lo que es su especialidad. Y cuando hay unas bases de la enfermedad, que es desde el punto de vista emocional,
pues no la va a nombrar o pueden hablarla, pero generalmente no es su base o no es su especialización. Entonces, el paciente que viene con un trastorno tipo fibromialgia y se encuentra en la consulta con un traumatólogo que está en lo que es la parte quirúrgica y que le puede decirme, señora, para mí no tiene ningún problema de ninguna articulación porque yo no veo limitación en cuanto a rango articular, no hay un edema importante, o sea, no hay síntomas que sean objetivos como para decir, mire, no, tiene esta patología degenerativa de algo. Entonces ahí es donde el paciente pierde el tiempo en llegar al verdadero especialista, ¿entiendes? Porque una historia o una anamnesis con un médico internista o reumatólogo, estamos hablando de aproximadamente 1 hora y media, porque es una serie de datos que tiene que aportar el paciente cuando se está sospechando de esa patología. Y además que la fibromialgia, o sea, Jacinto, como otras patologías de síndrome de fatiga crónico, síndrome de fatiga, pues no las asocian mucho a la parte emocional o simplemente la ven como por encima. Y por eso es que el paciente empieza en su viacrucis. Es más, y hay un estudio que lo nombré la vez pasada en español que dice que un paciente para diagnosticarlo de fibromialgia tarda entre 3 a 7 años en llegar a un diagnóstico preciso y en ese tiempo pues el paciente pierde, valga la redundancia, tiempo para lograr una recuperación y sobre todo tener un diagnóstico preciso, que es lo más importante, porque si usted no tiene un diagnóstico preciso, ¿cómo va a tener un tratamiento adecuado? Perfecto. Entonces, además que esto es una patología, vuelvo y repito, que se maneja desde el punto de vista multidisciplinaria, psicológica, nutricional, la parte de fisioterapia y rehabilitación. Entonces hay que tener un consenso y unas buenas directrices para saber llevar la patología. Perfecto. ¿Qué le parece, doctor, si vamos a las preguntas? Vamos a los comentarios de la gente. Voy a empezar a leer sus comentarios. Sigue escribiendo, sigue escribiendo. Sí. Dice Maylin Cruz. Maylin Cruz dice, con unas caritas, Maylin, de saludo, así como que se tardaron hoy para salir. Molesto. Maylin Cruz, hola Maylin, ¿cómo estás? Un beso, un abrazo, gracias por estar en conexión con nosotros. Aquí tienes al doctor para que le haga las preguntas que usted quiera. Después viene Gianfranca Trimarchi, dice, mi libro, tu libro. Claro que vas a tener el libro, claro que sí. Estás en Venezuela, lo vas a tener. Luego Judy Molina también nos saluda, Juan. Saludos. Nos hace una manito, Luego viene Gianfranca Trimarchi, también nos saluda desde Valencia, Venezuela, gracias. Maylin Cruz pone una carita con corazones y manda saludos, besos para ti, Maylin. Edani Jiménez, también conectada desde Maturín. Saludo, Edani Jiménez. Edani pregunta algo interesante, doctor. Ella pregunta, ¿cuál es la diferencia entre esclerosis múltiple y fibromialgia? Trate de que sea lo más breve posible para seguir aquí haciendo las preguntas y los comentarios. Oye, una buena pregunta, pero generalmente la diferencia o las bases fisiopatológicas de la enfermedad, vamos a tener que la fibromialgia es una enfermedad que afecta generalmente al sistema osteomuscular, en este caso lo que son los tejidos, tendón, cápsula y músculo. Y la esclerosis múltiple es una enfermedad que ataca el sistema nervioso central. En este caso es una enfermedad de la mielina, que es la que recubre los nervios y interrumpe lo que es la transmisión nerviosa y por ende pues es una enfermedad degenerativa. Sus bases son inmunológicas, pero la diferencia entre fibromialgia y esclerosis múltiple radica que la fibromialgia es una enfermedad que no es irreversible y es una enfermedad que se trata al igual que la esclerosis múltiple, pero no causa una discapacidad en el tiempo, a diferencia de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa porque es un daño a nivel del sistema nervioso en la mielina e interrumpe la transmisión de la conexión con neuronas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ambas entidades patológicas tienen síntomas y signos muy parecidos. Okay. Y entonces ambas cursan con debilidad, agotamiento, entumecimiento, enrojecimiento o alguna aparición de expresión a nivel de tejidos y partes blandas como es la neurodermatitis, pero las alteraciones desde el punto de vista neurológico son mucho más pronunciadas
en la esclerosis múltiple que en la fibromialgia. Muy bien, gracias, doctor. Mire, aquí pregunta Gianfranca Trimarchi, pregunta, el cáncer dicen todos los tenemos, pero se activa en las personas con estrés. ¿Eso es cierto? Pregunta. ¿Qué dice el doctor? No, no es que el cáncer todo el mundo lo tenemos. Evidentemente, pues, bueno, es un tema profundo hablar de esa patología como es el cáncer, ya que es un trastorno en cuanto a los cambios en las alteraciones bioquímicas y sobre todo en la parte de los cambios celulares. Evidentemente que hay ciertos factores que lo desencadenan, como es el estrés procedente de patologías como esta, pero no es que todo el mundo lo tenemos, solamente que hay una alteración en el gen o en la genética que hace que se aparezcan esas patologías. Ok, aquí está la señora Patricia González que dice, con Cristo no hay estrés, dice la señora Patricia. Claro, y yo siempre, y lo he dicho en otros programas, yo una vez cité a Jesucristo, Jesucristo decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo siempre he dicho que hasta el mismo Jesús, el Hijo de Dios, asumía y reconocía que ser parte de la vida significa enfrentarse con dificultades, con vicisitudes, con problemas, y ya estar en la dinámica del problema genera un estrés. El asunto aquí está en que el estrés no sea prolongado. Ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que aprender a controlarlo. Y por supuesto que además de las herramientas emocionales que podamos tener, el tipo de vida vinculado a través de la nutrición, de la salud, de la forma como asumamos y la actitud que tengamos en el día a día, a eso hay que sumarle nuestra relación espiritual. Y conseguimos en el componente religioso, en el componente espiritual, un gran bálsamo, una gran conexión del hombre con Dios. Y en esa relación del hombre con Dios, de distintas formas y maneras, cuando es genuina esa relación, se genera una fluidez y se genera un bálsamo que se traduce en bienestar psicológico, en bienestar emocional. Por eso yo digo que todas las vías que sumen para que tengamos una mejor calidad de vida, debemos conectarnos a eso. Todo aquello que nos lleve a la inflexibilidad, que nos lleve al radicalismo, que nos lleve a la angustia, que nos lleve al fanatismo, que nos lleve a las peleas estériles, a la pelea estéril contra las circunstancias, todo aquello que nos lleve a creer que podemos tener el control de todo cuando no es cierto, eso hay que apartarlo de nuestra vida, porque esos son agentes, doctor, que detonan estrés. ¿Y para qué yo me voy a vincular a algo que yo sé sobre lo cual no tengo el control? Repito, el pensamiento racional, que lo hemos hablado mucho acá. El pensamiento racional desde la psicología conductual dice, es importante tener el control de mi vida, pero también es importante reconocer que hay cosas que se escapan de mi control. Aceptar que hay cosas que se escapan de mi control me van a traer cierta tranquilidad que van, entre muchas cosas, a beneficiar a mi organismo. Sobre eso quisiera que habláramos, doctor. ¿Cuáles son esos órganos de choque de nuestro organismo que reciben muchas veces toda esa corriente de estrés que viene hacia nosotros? Tú me hablabas el programa pasado del estómago y quisiera que comenzáramos a hablar porque también conversábamos sobre los efectos de los trastornos emocionales en el organismo y tú me hablabas del sistema límbico, del sistema neuroendocrino, del sistema nervioso, del sistema de la piel, del respiratorio, del cardiovascular, del sistema renal. ¿Cuáles son los efectos? Si podemos pasearnos rápidamente por todas esas esferas. Sí, José Jacinto. Importante porque en la parte conceptual, hoy en día las bases de la psiconeuroinmunología, que es una de las ciencias que más avanzado o más estudios tiene acerca de este tipo de patologías, ellos manejan 3 sistemas, ¿no? Un sistema, y usted nombró uno ahorita, como es la parte cognitiva subjetiva, como es la parte conductual expresiva y sobre todo una de las más importantes que es la parte fisiológica adaptativa. ¿Entiende? Cómo se adapta esa persona o cómo se adapta ese órgano o sistema a situaciones de estrés que en determinado momento pueden causar alteración o elevación de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, de la frecuencia respiratoria, aumento de la secreción de hormonas o aumento de la secreción en cuanto a ácido, por lo menos el sistema digestivo.
Cuando hay un problema de estrés, ansiedad o incontrol o intranquilidad, el sistema digestivo aumenta la hipersecreción de jugo gástrico y ese jugo gástrico, si no se mantiene en niveles basales o en niveles en cuanto a lo que es la mucosa gástrica y pasa a otra fase a otra fase de la mucosa gástrica, puede causar daños como una gastritis o una úlcera. Al igual que el aumento de la frecuencia cardíaca en el tiempo va a llevar a un trastorno de lo que son el endotelio de la parte vascular y eso se va a traducir pues, en un daño de todo lo que es el sistema venoso arterial, que en el tiempo bueno, va a desencadenar patologías que pueden ser muy deleterias o letales, como es un infarto, una ACV, una enfermedad cerebrovascular y entre otras que hay. Ok. Seguimos aquí, doctor, con las preguntas del público. Lázaro Caballero colocó una manito. Gleider Irving Galvis Jaimes pregunta: sufría de un dolor fuerte de espalda cuando vivía en Venezuela. Emigré y me vine a vivir a Colombia y el dolor desaparecía prácticamente, quedando apenas un 1% de ello. Estuve la semana pasada en Venezuela, el dolor apareció de nuevo, en un 40%. Ya estoy de nuevo en Colombia y en 2 días ha bajado a un 5%. Increíble. Sí, bueno, doctor. Era lo que estábamos ahorita hablando, que es lo que es la parte cognitiva y subjetiva del dolor, o de lo que la persona, o la expresión de lo que ella padece. Generalmente, como dijiste, hay órganos de choque. En este caso, este señor, pues su órgano de choque fue lo que es la región paravertebral, que evidentemente es una de las que más se describe, como dolor cervical, lumbar, o todo lo que es la zona de la zona posterior de la columna, que no es más que la instauración de una fatiga muscular producto de una asociación en el conjunto de emociones que se van a expresar en esa región que la padece él. Por eso es que la persona refiere que cuando está durante el estímulo estresante, que es estar en Venezuela, la patología aparece y cuando sale de Venezuela la patología disminuye, es donde más se fundamentan las bases desde el punto de vista emocional, lo que es el sistema límbico, que es el cerebro emocional de los humanos. Y de alguna manera el sistema nervioso tiene su protagonismo en este tipo de manifestaciones. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Es decir, cuando empiezo a pensar, cuando me empiezo a preocupar, llegué a Venezuela, tú sabes, y la seguridad, y debo comprar, y los precios, y mi familia, y mira lo que veo, y mira lo que veo que no me gusta, todo aquello que perturba mi pensamiento, que perturba mis emociones, entonces se ve expresado en el organismo, porque lo está diciendo, es automático. ¿Tiene que ver el sistema nervioso en la alteración del sistema nervioso a la hora de sentir ese tipo de dolores? Sí, evidentemente pues la base emocional está, pero más allá de lo que es la interpretación o la traducción del dolor, es una patología que ataca a órganos y sistemas y su base fisiopatológica se encuentra en el sistema límbico, que es donde se encuentra todo lo que es la parte emocional, el equilibrio en lo que es la ira, la ansiedad, depresión, la rabia y todos esos aspectos que hemos venido hablando, pero la relación es directa porque hay un sistema o un eje que se llama el eje hipófisis, hipotálamo, glándula suprarrenal, donde se producen toda esa secreción de hormonas que en algún momento en equilibrios basales o en equilibrios en cuanto a la cantidad son normales para mantener la supervivencia o mantener órganos. Pero cuando se produce de manera inadecuada o cuando se produce en desequilibrio, terminan afectando a la parte osteomuscular o a cualquier órgano donde se encuentre y haciendo que se instaure una patología. Fíjate algo, Juan, yo recuerdo, no sé si tú te lo conté en alguna oportunidad, pero en el 2008, recuerdo que yo comencé la transición en mi vida para hacer esto que hoy me dedico. Antes del 2008 yo era un profesional que tenía un trabajo y un 15 y último y trabajaba para quien me contratara. Pero en ese año 2008, yo también decido emprender en algunas actividades que se salían un poco de lo que era mi rango de profesión, ¿no? En ese boom económico en Venezuela que prácticamente los créditos los regalaban y el dinero estaba para que tú lo agarraras y lo tomaras, pues mi curiosidad, mi vena emprendedora me llevó a hacer varios negocios. Pero yo empecé a meterme en muchas cosas. Porque yo todavía para esa época yo no entendía muy bien lo importante de lo que era el enfoque.
y yo sé lo que es la dispersión. Por eso yo en mi libro, Gente con Propósito, hablo del perfeccionismo agudo, porque yo sé lo que es eso, porque yo fui un ejemplo de perfeccionismo agudo. Entre muchas cosas por mis altos niveles de dispersión y porque no había entendido a conciencia, a profundidad el concepto del enfoque. Y yo recuerdo, Juan, que, bueno, yo comencé, bueno, a crecer, o sea, era consultor, tenía un negocio por aquí, llegué hasta a tener una pizzería, llegué a tener cualquier cantidad de taxis trabajando en la calle. Es decir, yo me volví un comerciante y al mismo tiempo era un sociólogo y estaba trabajando por todos lados, claro, literalmente haciendo dinero, pero en mil cosas, en mil cosas. Entonces, yo recuerdo que 6 meses después de toda esa locura en la que yo me metí, aprovechando, ¿no? Aprovechando, tú sabes, voy para acá, hago esto, hago lo otro, yo comencé a sentir dolores de estómago, comencé a tener cólico, comencé a tener reflujo, y llamo a mi tío Danilo, que tú lo conoces, al internista. Entonces él visita Caracas, no sé, vamos a almorzar y me dice él como con su típico estilo, mire sobrino, le voy a decir una cosa, usted está en un momento de su vida que tiene que escoger o la salud o seguir haciendo dinero y a seguir haciendo negocios y te quieres comer el mundo, o para que hagas las dos cosas tienes que aprender a cómo llevar las dos cosas. Pero el estrés en un año así como está, no te veo bien. Yo me asusté, me fui al gastroenterólogo, me hicieron mi endoscopia, mi cosa, salí bien, pero aquello me generó una reflexión. Pero inmediatamente mi mente quiso como dividir las dos cosas. Bueno, José Jacinto, o te dedicas a ser un emprendedor, empresario y a crecer económicamente, o tienes una vida tranquila para que no te vayas a enfermar. Mi mente dividió todo. Después entendí que no tenía que dividirlo. Esto lo digo por lo que dice Gleider. Es decir, no es que yo tengo que evitar lo que me estresa para estar sano. No, claro. Yo tengo, de alguna manera, que aprender a manejar las dos cosas. A partir de ahí, yo recuerdo que me fui del país, me fui a Londres a estudiar, y esa fue otra experiencia de vida. Pero cuando yo regreso de Europa, de Londres, a Venezuela, yo arranqué otro proceso de vida, pero era más maduro, era más consciente de los impactos que mi cuerpo recibía cuando yo no sabía manejar mi estrés. Como siempre he sido una persona con mucha energía y con una claridad de lo que quiero lograr, yo también entendí allí que para poder estar sano yo necesitaba tener enfoque y propósito. Y ahí arrancó un proceso en mi vida que me enseñó que sí puedo crecer, que sí puedo ser mi mejor versión, que sí puedo tener todo el éxito del mundo, siempre y cuando esté regulado, siempre y cuando esté en propósito y siempre y cuando tenga una direccionalidad. Porque si me desenfocaba y me dispersaba, iba a terminar a como estaba. Ya estaba enfermo, estaba padeciendo y apenas tenía como 28 años. Entonces, te lo digo, Gleider, porque sí, Venezuela no tiene que convertirse cada vez que vayas en un motivo de estrés, no, al contrario, tienes que aprender a manejar eso. ¿Cómo? Bueno, obviamente que la situación está muy difícil. Una opción es no ir, otra opción es ir, pero controlar eso y saber que tu cuerpo no tiene por qué recibir toda esa alta cadena de cortisol, esa descarga hormonal, el cortisol, sino que tú tienes que aprender a regularlo, porque si no entonces vas a poder estar bajo situaciones que domines, pero bajo situaciones que no dominas, se van a salir de tu control y tu cuerpo es el que va a sufrir. Doctor, ya vamos por allá. Doctor, dice Rosángel Aguirre. Listo, Jota. Dice, buenas noches, dice Rosángel Aguirre. Saludos, José Jacinto y doctor. Tengo 2 preguntas. Me llama la atención que el mayor porcentaje de pacientes que representa la patología somos las mujeres. ¿A qué se debe eso? Pregunta ella. Y la segunda pregunta, ¿la fibromialgia se cura? Gracias, un abrazo. ¿Qué dice el doctor? Sí, bueno, estadísticamente, pues, en gran porcentaje lo padecen las mujeres, pero también hay estudios en cuanto a las bases científicas y bioquímicas de lo que es los neurotransmisores, como es la serotonina y la melatonina, que en el cerebro femenino, en el cerebro masculino se producen más de esos neurotransmisores y en el cerebro femenino pues hay niveles inferiores a lo que es la producción de esos neurotransmisores en el cerebro masculino. Por eso es que esas entidades patológicas son mucho más frecuentes en las mujeres, como es la fibromialgia, la anorexia, la bulimia y una serie de factores desde el punto de vista emocional que se van a traducir en problemas o trastornos como es la fibromialgia, y por eso es que es mucho más frecuente en las mujeres, más que todo que un equilibrio en cuanto a lo que es la producción de esos neurotransmisores en la parte hormonal. Y la pregunta en relación con la fibromialgia, que tiene cura, evidentemente, la fibromialgia es una entidad patológica que se cura en un 90% de los casos.
además que es una enfermedad que no es irreversible, no es una enfermedad degenerativa, pero es una enfermedad que si no se maneja con un equipo multidisciplinario, que lo he nombrado durante todo el programa, con buena alimentación, dieta, actividad deportiva o ejercicio, y sobre todo el aporte de lo que es la parte psicológica, el aporte de lo que es la parte de la fisioterapia y la rehabilitación, y sobre todo consultar al especialista del área, como es el reumatólogo, y en el dado caso de otros especialistas, pues la enfermedad tiene una curación alta. ¿Se puede decir entonces que la fibromialgia forma parte de las enfermedades psicosomáticas? Por supuesto. Ok, igual que la... Son entidades que vienen de lo que es la parte de la interacción, de las emociones con la mente, porque un ejemplo, hay personas que son diagnosticadas de la misma patología, pero tienen una interpretación diferente de cómo afrontar esa enfermedad, ¿entiendes? Entonces dice una persona, la diagnostica con depresión, y la persona la puede sobrellevar, como hay otra que se encierra o se enfrasca y que no la pueden manejar, y es ahí donde se necesita la ayuda de un equipo multidisciplinario. Muy bien, gracias doctor. Dice Glenda Marberry, una manito, dice Glenda. Ahora Keimi Rosy Luna pregunta, bueno, vamos con tu pregunta, Keimi. ¿Puedo preguntar algo? Una mujer después de una pérdida como de un bebé, un aborto, ¿puede quedar mal psicológica y emocionalmente cuando ha pasado esa pérdida sola? ¿Qué recomienda que pueda decir acerca de eso? Saludar. Se sale un poco de la materia que estamos hablando, pero bueno, doctor, su comentario sí, ¿no? es importante. Perdón, evidentemente es una situación emocional que amerita, si se escapa de las manos o se escapa del dominio de la paciente, de la persona, de poder llevarla, amerita el involucrar lo que es la parte del apoyo psicológico y sobre todo la parte del apoyo familiar en cuanto a poder interpretar o cómo darle una conceptualización de lo que ella está pasando. Y sobre todo que evitar de lo que venimos hablando, que esa enfermedad desde el punto de vista, esa emoción desde el punto de vista se traduzca en una limitación física y que la vaya a incapacitar. Así es. Mira, Keimi, además de lo que te dice el doctor, me hiciste recordar a una persona muy cercana, que además fue mi cliente, pero también después en el tiempo se convirtió en mi amiga, que por muchos años quiso quedar embarazada. Cuando llegó el momento y lo logró, aquella mujer estaba feliz, pero muy feliz. Y algo que no estaba en sus planes, y en los planes de nadie, era que esa muchacha, lamentablemente, a los 5 meses, tuvo un aborto, por supuesto, involuntario. Lo perdió. Aquello fue, Juan, wow, un impacto, un choque emocional muy grande. Recuerdo que me llamó, recuerdo que yo como profesional traté de apoyarla, a ella y a su esposo, y bueno, de alguna forma, yo recuerdo que lo que le dije fue, estas son las cosas que nadie está planificando que ocurran, sucedió, pero como te lo dijo el doctor, eres joven, vamos a intentarlo de nuevo. No, yo estoy mal. Había un duelo muy natural, pero yo sabía que esa mujer es una mujer fuerte, sabía que estaba llena de amor y de ganas para seguir intentándolo. Corría con la bendición de que tenía al lado a su pareja, como tú. Cuando dices sola me refiero a que no estás con tu pareja. Pero más allá de esa dificultad, de esa vicisitud, lo que te puedo decir es que esa muchacha, mi amiga, lo volvió a intentar. Y ya hoy, ese niño tiene 2 años. Un año. Ya ese niño existe, lo volvió a intentar, se recuperó de aquel golpe emocional, de aquella situación tan difícil. Y como siempre, ¿no, doctor? El cuerpo, la mente humana tiene esas capacidades de resiliencia y de respuesta emocional para volverlo a intentar. No conozco a profundidad tu caso, pero sí te puedo decir que lo vuelvas a intentar, que te orientes con el especialista y que lo vuelvas a intentar, porque al final el amor va a vencer ante cualquier vicisitud, ante cualquier enfermedad. Y yo sé que lo vas a lograr. O sea, que la parte de la base emocional no sea una causa para limitar de volver a quedar embarazada, porque esa es una base muy importante y como lo nombré anteriormente, es donde se desencadenan todo ese tipo de patologías
que van a terminar causando una discapacidad o limitación funcional en cualquier órgano o sistema donde se instaure. Así es. Gianfranca Trimarchi dice, gracias por el excelente programa y lo felicito, doctor. Jackie Esmí dice, estupendo siempre, José Jacinto, gracias Jackie, un abrazo, te espero pronto por aquí. Antonella de la Rosa, excelente programa e invitados, saludos. Y pone 3 corazones con los colores de la bandera de Venezuela. Maravilloso. Jackie Smith, cuando tu mente llora, tus órganos lloran, dice Jackie Smith. Ok, cuando tu mente llora, tus órganos lloran. Luego Gleider dice, una anécdota muy particular que me pasó en una ocasión es que un doctor amigo me dijo, por segunda vez en mi vida, y conozco una persona al cual la política le genera un estrés positivo. Es como cuando uno ve a Ronaldinho jugando fútbol y sabe que él disfruta y se goza el juego. Ok. Verónica Guillén dice, me gustaría aportar que existen patologías. Verónica, si es la Verónica que creo, es mi amiga que también es médico. Dice, me gustaría aportar que existen patologías posparto, que amén, el apoyo y el abordaje psiquiátrico es muy importante, dice ella. Y que ameritan. ¿Qué piensa usted de eso, doctor? El apoyo psiquiátrico en este tipo de patologías, ¿qué tan importante es? No, bueno, es que se ha venido nombrando durante el programa el apoyo psicológico y sobre todo cuando no se logra un control de la emoción o un control en lo que es el manejo de la ansiedad, la ira, la frustración, pues va a terminar desencadenando en cualquier órgano o sistema la patología, y por eso es importante el equipo multidisciplinario y sobre todo el especialista para el apoyo en cualquiera de las etapas de las enfermedades. Sabes que en cuanto al tema de fibromialgia y el tema de lo que es la esclerosis múltiple, José Jacinto, es muy importante para darle más concepto a lo que es la diferencia que solicitó la señora. La esclerosis múltiple es una enfermedad que se puede diagnosticar a través de estudios de imágenes, como es la resonancia y potenciales evocados, a diferencia de la fibromialgia, que es una patología sumamente, su diagnóstico es muy subjetivo de la interpretación de lo que el paciente da y sobre todo de la anamnesia o la historia clínica del especialista o del experto para lograr llegar al diagnóstico final de esta patología, como es el reumatólogo. Okay. Especialista. Doctor, ya para ir cerrando, me gustaría dar recomendaciones ante las enfermedades psicosomáticas, que son muchas. Ya tendremos otro programa para hablar más a profundidad de lo que es el efecto en el sistema nervioso o en el sistema de piel, porque hay muchas enfermedades de la piel que son generadas precisamente por este tipo de trastornos emocionales, incluso problemas renales que también son vinculados a esta situación. Bueno, son muchos los problemas cardiovasculares, pero ya tendremos más tiempo para desarrollar. Creo que hemos seguido avanzando. Hágame saber si este tema les sigue interesando para entonces seguir abordándolo. Y les pido que compartan este programa, porque a mucha gente esta información le puede incluso cambiar la vida y salvar la vida. En la experiencia que he tenido yo estando aquí en Miami con nuestra empresa Epicenter, donde el doctor es socio y otra cantidad de profesionales, nos hemos dado cuenta que muchas madres sentía que estaban viviendo un problema con su hijo desde el punto de vista muscular irreversible. Solo bastó la opinión de un experto, como experto en deporte y experto en lesiones del deporte, para que esa madre entendiera que lo de su hijo sí tenía solución y que no era irreversible como le habían hecho creer. Porque lamentablemente mucha gente empieza a leer en internet, se automedica, autoanaliza, porque mi amiga me dijo, porque mi tía Charito me dijo que una vez un médico le dijo que eso era así. Entonces yo le hago caso a mi tía Charito, porque esa sí sabe. Esa no es médico ni enfermera, pero esas son de las señoras de antes, que todo lo saben y que todo lo entienden. Entonces hay gente que se encierra en su diagnóstico, no busca ayuda profesional y padecen porque se crean un diagnóstico inexistente y sufren en demasía. Y eso es lo que no queremos que usted sufra, y para eso este tipo de programa, y por eso digo que puede ayudar a mucha gente si comparte este programa y le dice a la gente que existe una plataforma llamada Be and the Network que tiene como visión convertirse en la primera plataforma online de televisión en los Estados Unidos.
y para Latinoamérica. Y por eso estamos trabajando duro para que usted se emocione y pueda consumir este tipo de contenido. Doctor, un minuto para cerrar, minuto y medio, recomendaciones para enfermedades psicosomáticas, para todo lo que hemos hablado. ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿Cuál es su opinión como ser humano y como médico? Bueno, importante entender la relación entre lo que es una enfermedad emocional y la expresión física de esa enfermedad. Sobre todo que un dolor no es normal, no asumir el dolor como parte habitual de algo que apareció y bueno, se me puede quitar en cualquier momento. La automedicación no es buena, los pacientes no todos se manejan de la misma forma, porque ya pueden cursar con patologías persistentes como es la diabetes, la hipertensión arterial o un problema renal que la ingesta inadecuada de antiinflamatorios, analgésicos, pueden llevar a producir una insuficiencia renal. Y sobre todo tener la importancia de lograr visitar a un especialista adecuado y no dejar que pase el tiempo, ¿entiendes? Es una de las recomendaciones importantes, o sea, el especialista adecuado, valorar que un dolor no es normal y sobre todo realizar una buena dieta, realizar una actividad deportiva y bueno, mantener medidas de prevención en cuanto a la dosificación y manejo del estrés y sobre todo la parte hormonal, que es muy importante. Y la parte hormonal, que es muy importante porque el doctor provoca con sus comentarios, porque él sabe que lo voy a decir yo, usted tiene que activar la oxitocina, usted tiene que activar la serotonina, usted tiene que activar las endorfinas. Aquí ya todo el estudio se empezó a reír porque sabemos qué significa eso. Entonces yo siempre digo, hacer más el amor y menos la guerra, porque eso es una forma de alterar positivamente el sistema nervioso y buscar la manera de conectarte con un tipo de vida que te haga feliz. Así de sencillo, para no hacerlo tan complejo y que muchas de estas patologías, muchas de estas enfermedades nacen aquí y aquí mismo se pueden resolver. Muchas de estas enfermedades tienen solución y no hay que creerle ese pensamiento que te dice que este es el acabose de tu vida, que ahora me fregué, que ahora cómo voy a hacer. No, usted tiene la posibilidad de mejorar y de curarse, porque para eso existe la ciencia y para eso existe el poder más grande, que es el poder de la fuerza del ser humano. Quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía. Se nos fue el tiempo corriendo. Ya saben, gente con propósito, todos los días a las 8 p. Todos los días no, perdón. Se asustaban aquí en el canal. Yo también. Todos los jueves a las 8 de la noche por BN The Network. Gracias por sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Se les quiere muchísimo. Gente con propósito. Esta es una conexión gracias a Miles Autoself. Miles Autoself fue fundado con la finalidad de ayudar a todas las personas a conseguir un vehículo en un lugar donde no te hagan trampas y donde te sientas en confianza. Este es un dealer donde usted conseguirá lo que usted necesita, el financiamiento, la ayuda, la asesoría, todo para que usted haga realidad su sueño de tener el carro que necesita. Network, una plataforma de información y entretenimiento con una programación dirigida a toda la familia. Salud, Que ella tuvo un desequilibrio completamente grande de vitaminas. música, Eres amado, he sufrido y he llorado. consejos, La felicidad es una decisión y definitivamente eso lo puedes decir tú todos los días de tu vida. lo más viral, Ahí viene, ahí viene. transmitiendo desde nuestros estudios desde la ciudad de Miami para todo el público latino en los Estados Unidos y el mundo. A medida que tú te conectas con tu talento, en esa medida vas a fortalecer tu confianza en ti mismo. Queríamos hacer una reunión entre cubanos y venezolanos que queremos un fin común, que es la libertad de nuestros países. Y toda una completa programación al alcance de tu dispositivo móvil favorito. BM The Network.